Capítulo 9. Lihan continuó observando el ir y venir del soldado que hacía guardia bajo la intensa lluvia. Pero solo a ratos, porque también se vio en la necesidad de mantener un ojo sobre Roy, quien parecía demasiado interesado en colmar de atenciones a Aine. Ese rufián no solo había dado al traste con su plan de fuga, sino que además ahora pretendía seducir a la herrera con sus artimañas. Aunque conocía a sus chispas lo suficiente como para saber que no se dejaría embaucar con facilidad, no estaba de más mantenerlo bajo vigilancia por si se sobrepasaba con ella. Si lo hacía, bien sabían los dioses que le partiría esa cabeza pelirroja suya. Mientras el soldado se desplazaba varios pasos en dirección a los otros dos, que se estaban dejando el lomo en su intento de apartar el tronco, Lihan decidió que era el momento adecuado para informar a quienes sabía que estarían esperando una señal por su parte. Puso las manos alrededor de su boca y emitió un trino que se confundió a la perfección con el resto de los sonidos del bosque. «¿Qué haces?», oyó que preguntaba Roy. «Les aviso de que tengan cuidado». «¿A quiénes?». Prefirió no responderle, pues por experiencia sabía que volvería a preguntar alguna otra estupidez, y después otra, y otra. En cambio, se puso el dedo índice sobre los labios para indicarle que se mantuviera en silencio antes de regresar su atención al guardián. Lihan obtuvo la confirmación de que no se había percatado de nada cuando su compañero soldado lo llamó. Por lo visto, al peso del tronco había que añadir la dificultad que presentaba la lluvia, que lo tornaba resbaladizo. Cuando estuvo seguro de que ya debía de haberse reunido con ellos, volvió a emitir el particular silbido mientras inspeccionaba la linde del camino. Aunque ya estaba muy oscuro, unos ojos entrenados como los suyos, que sabían lo que buscar, pronto notaron un movimiento entre los arbustos cuando un claro entre los nubarrones dejó pasar el resplandor que arrojaba la enorme luna llena. Segundos después emergió entre las hojas una pequeña cabeza cubierta por una capucha. Al reconocer el perfil de su hermana, sus labios se curvaron en una gran sonrisa y, de esa guisa, se giró hacia Aine para compartir con ella la buena nueva. Antes de decir palabra, recayó en la mirada de Roy y cerró la boca al instante. Este lo observaba con una expresión que ponía en entredicho su estabilidad mental. Irritado, se disponía a regresar su atención al bosque cuando, al darles la espalda, se encontró con los enormes ojos verdes de Ux, iguales a los suyos. «Vigila», le susurró ella, que se había acercado con sigilo hasta la carreta, lista para manipular la cerradura. La vio ponerse entre los dientes una pequeña navaja e introducir una ganzúa en el cerrojo, al tiempo que levantaba una mano para saludar a los otros dos. Por una vez, y sin que sirviera de precedente, pues por lo general era él quien se las impartía, por algo era el hermano mayor, Lihan siguió su orden y volvió a situarse junto a los barrotes, con el rostro bien pegado al hierro. Constató que los soldados no tenían visión alguna de la parte trasera del carro gracias a la suave pendiente sobre la que estaban detenidos. Quizá debían alcanzar a ver los caballos y el pescante, pero nada más. Durante varios minutos alternó la mirada entre los tres hombres y Ux, cuyos avances con el cerrojo no arrojaban resultados. «¿Nada?», quiso saber. «Aún no. El condenado se resiste», respondió ella en voz baja mientras trabajaba con ambas herramientas. Lihan regresó la atención a la situación del tronco, pero solo alcanzó a ver a los dos soldados. «Roy, necesito que te asomes desde ese lado y me digas si ves al cochero». Por fortuna el pelirrojo procedió a hacer lo que le había pedido sin pronunciar palabra, lo cual no dejaba de ser un verdadero logro. «¿Puedes verlo?», susurró. «No, no veo a nadie». Una maldición pugnaba por emerger de entre sus labios cuando sus ojos recayeron sobre la figura del soldado que ascendía por el camino en dirección a ellos. «Ux, déjalo», advirtió a su hermana. «Ya casi lo tengo». «Ux», repitió sin mirarla, pero dejó de hablar en el instante en que el hombre llegó hasta los caballos y comenzó a manipular el atalaje. Ya tenía uno de los caballos libre de las guarniciones cuando un sonoro chasquido llamó su atención y levantó la cabeza de los arreos. Tirando de la brida que sujetaba el bocado del animal, se acercó a la jaula. «¿Qué estáis tramando ahí?», preguntó. «Nada», respondió Roy con una sonrisa ingenua.
Solo intentábamos escapar. Por enésima vez desde que salieran de Cherniga, York tiró hacia adelante de la parte superior de su capucha e inclinó un poco la cabeza mientras sujetaba las riendas con fuerza. Lo hizo en parte para evitar que la lluvia lo golpeara directamente en el rostro. También, por qué no decirlo, con la intención de reducir su visión periférica lo suficiente y no tener que ver durante un rato al monstruo que transportaban cada vez que giraba la cabeza para otear los recodos del camino. Aunque se debía al cuerpo de soldados de la Inquisición y no podía mostrar temor alguno, no dejaba de sentir escalofríos, que soportaba estoicamente y en silencio. Habían salido del cuartel a primera hora de la tarde, justo después de llenar algo los estómagos. Con ese margen de tiempo y si hubiesen transitado por la senda habitual, sin hacer paradas, habrían llegado a Evión poco después del anochecer. Pero, por alguna razón, la orden de traslado de la bruja, escrita de puño y letra por el gran inquisidor, especificaba con claridad que debían hacerlo por la ruta del desfiladero. No fue el único que se hizo preguntas acerca de los motivos de su eminencia para solicitar algo así. Junto con sus otros dos compañeros, que en ese momento iban a caballo unos metros por delante del carromato, lanzaron algunas hipótesis antes de la salida. Sin embargo, la presencia del capitán, que se les unió en el último minuto para indicarles cuáles serían sus puestos, había silenciado sus labios. Ese sendero, más angosto y sinuoso, unido a la incesante lluvia que embarraba el camino, los estaba retrasando en exceso. En cualquier caso, allí estaban, y esas eran las circunstancias, le gustasen o no, pensó. Intentó aquietar su espíritu al notar que el bosque se adentraba en el ancho, aunque profundo cañón de roca caliza, conocido como la Garganta del Oso. En aquel lugar la frondosidad del sotobosque y la cantidad de arboleda era más abundante y alta que en el resto del trayecto, que serpenteaba de forma irregular por la falta de un tránsito frecuente que aplanara la tierra. La asimetría del suelo, junto con la rapidez con que la noche les estaba dando alcance, además del ambiente opresivo del lugar, puso nerviosos incluso a los animales y tuvo que tirar de las riendas en un par de ocasiones. «Detente un instante y encenderemos las antorchas y los faroles del carro», dictaminó el capitán. Asintió antes de cumplir con lo demandado, mientras se decía a sí mismo que, de haber sido él quien impartía las órdenes, habría tomado esa decisión mucho antes. Sin embargo, más valía tarde que nunca. «¡Alto!», requirió a los compañeros que los precedían. Estos volvieron grupas hacia ellos. «Encenderemos las teas y no estaría mal que os distanciéis un poco más de nosotros», les explicó cuando estuvieron a su altura. «Al menos mientras atravesamos este terreno nos aseguraremos de poder hacer frente a cualquier eventualidad». Mientras el capitán les daba más instrucciones, York aprovechó para bajar del carro y encender los pequeños farolillos que todavía oscilaban, colgados de la parte superior al sobresaliente del techo de la jaula. Aunque trató de no demorarse demasiado, no pudo evitar que sus ojos recayeran por un instante sobre la figura de la odiosa vieja. Esta, sujeta a rejas opuestas de la jaula, tanto por los pies como por las manos, le devolvió la mirada mientras sus labios se torcían en una grotesca mueca de burla antes de irrumpir en carcajadas. «¡Cierra la boca, escoria!», exclamó el capitán al tiempo que él se afanaba en volver a subir al pescante. Continuaron avanzando prácticamente con la misma lentitud, pero al menos con algo más de iluminación, aunque los haces no alcanzaban siquiera a rozar la linde del camino. Varias decenas de metros más adelante, el resplandor de las antorchas de sus compañeros era la única señal de que todo marchaba en la misma tónica de hacía un momento. Se encontraban ya a medio camino de alcanzar la salida del cañón, cuando la tormenta se recrudeció con truenos y descargas eléctricas. Tanto York como el capitán se miraron por un instante, justo antes de que un fuerte temblor de tierra los sorprendiera al sacudir todo bajo sus pies. La sombra de cientos de aves que salieron volando despavoridas oscureció todavía más el cielo y generó una confusión de trinos agudos y prolongados. Alarmado, echó mano de toda su pericia para controlar a los caballos que, nerviosos, relincharon y patearon el suelo, mientras su corazón bombeaba a toda velocidad. Roy sujetó la mirada del cochero sin borrar ni un milímetro de su sonrisa. Una buena táctica para evitar que el otro desviara la suya. «Ya veremos si mañana aún te quedan ganas de bromear»,
respondió el hombre con cierto tono de malicia. Tras sus palabras, observó con inquietud cómo echaba una mirada a la parte trasera desde el lugar donde se encontraba, y él hizo lo mismo. Por fortuna, la chica había sido lo suficientemente rápida como para desaparecer. Buscó la conformidad de Lihan, y éste asintió de forma casi imperceptible cuando el cochero ya se volvía para terminar de adecuar la guarnición del caballo. De pronto, el otro animal, aún sujeto al tiro, sacudió sus cuartos traseros. El movimiento hizo que también el carro se balanceara levemente, lo justo para que la puerta, ya abierta al estar desprovista del candado, se desplazara unos centímetros y volviera a su lugar. El sonido que produjo el choque del metal llegó hasta los oídos del cochero que, de inmediato y con paso decidido, se dirigió hacia allí, relegando al olvido cualquier otro quehacer. Por las dimensiones que fueron adquiriendo sus ojos a la vez que se llevaba la mano a la empuñadura de la espada, Roy supo que estaba a punto de dar la voz de alarma. Cuando el cochero estuvo lo suficientemente cerca, sin pensárselo dos veces, Roy elevó la pierna y, dejando caer un poco el cuerpo hacia atrás para obtener más impulso, propinó una fuerte patada a la puerta que impactó en la frente del hombre y lo hizo caer de espaldas sobre el barro. Solo entonces apareció Hux. Emergiendo de alguna parte de debajo del carromato, se agachó junto al cuerpo para aplicar un par de dedos a su yugular. «Está vivo», dijo mientras él se ponía a su lado de un salto. La muchacha sacó de nuevo la navaja y señaló las cuerdas que ataban sus manos. «Vamos, no tenemos mucho tiempo», urgió. Una vez libre, levantó el rostro hacia el carro donde Lihan ayudaba a Aine a ponerse en pie. Ya se acercaban a la puerta cuando un tremendo temblor los obligó a sujetarse a los barrotes. Por un instante todo se detuvo y se hizo un silencio sepulcral, mientras los cuatro se miraban expectantes. Los caballos piafaron y el que estaba libre se lanzó a la carrera cuesta abajo en dirección a los soldados. «¡Rápido!», dijeron a la vez, mientras que Lihan iniciaba la maniobra para sentar a Aine en el borde del carro sin que sufriera en exceso. Después de que Hux hubo cortado el resto de las ataduras y una vez que Aine pasó un brazo por encima de sus hombros, Roy hizo lo mismo por la espalda de la joven y colocó el otro bajo sus rodillas para levantarla sin demasiado esfuerzo. Lihan saltó a tierra en cuanto el hueco de la puerta estuvo libre y lo miró de arriba a abajo como esperando algo. «Gracias», dijo ella. «Ya puedes dejarme en el suelo», pidió con suavidad pero sin esconder su determinación. Sin ceder ni un ápice en aquella guerra de voluntades que Lihan se había empeñado en mantener, la soltó muy lentamente mientras veía crecer en los ojos de su contrincante una hostilidad manifiesta. Lo único que consiguió imponerse sobre la silenciosa batalla fue la carrera de los soldados que se acercaban a toda velocidad esgrimiendo sus espadas. El silbido de la flecha surgida de la fronda que se clavó en el hombro de uno de los guardias pasó desapercibido, amortiguado su sonido por un nuevo trueno que anunció un aumento en la intensidad de la tormenta. El otro soldado detuvo el avance para otear la linde del camino, desde donde apareció la figura de un hombre encapuchado y de estatura media, del que apenas se distinguía una densa barbacana. Aunque caminaba con decisión, su espalda mostraba la evidente señal del paso de los años, con una suave desviación en la parte superior y cierta rigidez en sus movimientos. «Tirad las espadas o la próxima irá a vuestra cabeza». Su voz denotaba seguridad y por su declinación, Roy corroboró que se trataba de un hombre mayor. «¡Ak!», celebró Lihan. Tan absorto estaba en lo que pasaba a unos metros que Roy no advirtió el peligro que se cernía sobre ellos a escasamente un paso, uno que iba a poner en riesgo a la mujer que había conocido solo unas pocas horas antes y que producía en él aquellas desconocidas sensaciones. Fue consciente solo en el instante en que Aine cayó al suelo y el filo de un puñal amenazó la delicada piel de su cuello. Cuando el sismo cesó y tras calmar a los caballos, York revisó el ajuste de la collera y comprobó que el animal no había sufrido escoriaciones. Posteriormente pasó a echar un vistazo a la cincha, la gamarra y la muserola, mientras el capitán hacía lo mismo con el otro. Subió al pescante de nuevo antes de que lo hiciese su superior y, rotando un poco el cuerpo hacia el lado contrario, murmuró una plegaria guardándose de que la bruja no lo oyese. No era necesario ofrecerle la absoluta confirmación de que albergaba miedo.
«Haz una señal a la avanzadilla para saber si todo está en orden por allí», le pidió el capitán cuando se sentó a su lado. Siguiendo el protocolo, York se encargó de tapar y destapar el farolillo más cercano a él en 3 ocasiones, y generó de ese modo una intermitencia en la iluminación. Los halos de luz de las antorchas que portaban los soldados se movieron simultáneos para confirmar que podían reanudar la marcha. Había tomado las riendas con la intención de arrear al tiro tras la aprobación del jefe, cuando atisbó entre la espesura una silueta oscura con 2 diminutos puntos brillantes donde debían estar los ojos. El aliento se le congeló en la garganta y elevó el brazo para señalar hacia el lugar. «Capitán, mire», logró articular. La visión duró lo mismo que un simple parpadeo y, cuando el hombre giró la cabeza para atender a su petición, tanto la figura como el resplandor habían desaparecido. «¿Qué ocurre?», preguntó sin dejar de mirar el punto que él le indicaba. «He visto... le juro que...», balbució. «Cálmate, York», respondió su superior palmeándole la espalda como para infundirle ánimos. «Los nervios son nuestro peor enemigo. Consiguen que creamos ver lo que no existe». Apenas terminó de decir aquellas palabras cuando otro sonido se elevó por encima del resto desde distintos puntos del bosque. Eran como ingratos gorjeos que parecían responderse entre sí, similares a los que emitían las palomas, aunque más estridentes y enojosos. Con el vello de la nuca ya completamente erizado y el terror cada vez más arraigado en el corazón, miró a su alrededor al tiempo que desenvainaba la espada. «¿Pero qué diantres?», masculló el capitán también con la mano en la empuñadura de su arma. «¡Basta!», gritó York fuera de sí. Su exigencia quedó embarrada por el volumen que adquiría aquel sonido con cada segundo que pasaba, hasta que la bruja se unió también con la vibración de su garganta. «¿Qué demonios estás haciendo, maldita? Cállate de inmediato o aquí mismo te quemaremos viva», la amenazó. «Curioso camino habéis elegido», dijo entre carcajadas de auténtico regocijo. «Humanos», escupió. «Cuán insignificantes y patéticas criaturas. Venderíais a vuestras madres para satisfacer la codicia que os corroe las entrañas». «¡Que te calles, maldito engendro!», exclamó él poniéndose en pie con la espada en alto, pero con el pánico reflejado en el rostro. «¿Nos ordenáis callar?», continuó riendo. «Tan estrechos sois de miras que no veis que os han vendido». «¡Silencio de una vez, bestia inmunda!», exigió el capitán introduciendo tanto la hoja de su espada en la jaula que la bruja se vio obligada a retroceder cuanto le permitieron las cadenas a las que estaba sometida. «¡Qué presuntuosos sois, capitán! Nos llamáis bestias inmundas cuando sois vosotros quienes estáis incapacitados para mantener la más mínima lealtad a vuestra especie», dijo alzando el mentón. El relincho de los caballos a la carrera llamó su atención, y York giró el rostro para enfrentar el camino. A lo lejos atisbó cómo las débiles iluminarias de las antorchas de los soldados que componían la avanzadilla se apagaban una tras otra. Un segundo después, como si el cielo quisiera darle la razón a aquella arpía, una sucesión de truenos y relámpagos que rasgó el horizonte iluminó todo bajo él. De nuevo las siluetas oscuras de ojos incandescentes aparecieron por unos segundos y colmaron las lindes, antes de que otra más cercana, negra y siniestra, atrajera su atención al centro del sendero. «Rivka», murmuró la bruja sin ocultar su orgullo.